Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y en este video te compartiré 15 claves para estudiar español cuando quieres hacerlo solo, por tu cuenta. Además, te compartiré un regalo, un recurso que podrás imprimir y te ayudará a hacer seguimiento de tu progreso en tu plan para aprender español. Así que quédate. Clave número 1. Necesitas mini metas, pequeños objetivos que puedas cumplir semana a semana. Lleva un registro acerca de tu plan, qué es lo que has estudiado y qué te falta por cubrir. Necesitas algo muy visual. Ese recurso yo te lo voy a regalar. Sigue viendo el video. Clave número 2. Necesitas un libro. Puede ser un libro de gramática o de vocabulario o de preparación para un examen. Si has decidido estudiar solo y no tienes un profesor, necesitas un libro. Estudia una unidad a la vez y ve paso a paso. No te desanimes. Haz los ejercicios y revisa tú mismo las respuestas. Clave número 3. Usa YouTube. Una vez que has estudiado una unidad de tu libro, ve a YouTube para confirmar la información. Usa YouTube para apoyarte. Hay muy buen contenido. Un consejo: prefiere los canales que hablan en español. El español se estudia en español. Clave número 4. Haz oraciones de ejemplos. Usa el vocabulario y la gramática que has aprendido en YouTube y en tu libro para hacer oraciones de ejemplo. No necesitas estar 100% en lo correcto, necesitas habituarte a usar el español. Entre más cómodo te sientas, más confianza vas a tener. Entre más practicas, más mejoras. Clave número 5. Mira películas y series en español con subtítulos en español. Hice un video específico acerca del uso de subtítulos en el aprendizaje de idiomas. Al utilizar subtítulos, asocias los fonemas que vas escuchando con lo que vas leyendo y mejoras tu comprensión auditiva. Clave número 6. Toma una decisión. Decide si vas a estudiar español o a relajarte con el español. Si vas a ver una película para relajarte, ve la película y relájate. Si vas a ver la película para estudiar, entonces páusala cada vez que necesites. Lee los subtítulos. Busca las palabras que no entiendas. Pero no combines cuando veas la película por entretenimiento o cuando quieras estudiar. Te vas a frustrar, así que sepáralos. Aplica lo mismo cuando leas un libro. Clave número 7. Escucha y repite. Elige una frase de un podcast o de un video de YouTube y escúchala y repítela. Escúchala y repítela entre 5 y 7 veces. La idea es que entrenes tu aparato vocal para producir los fonemas del español con naturalidad, con soltura, con facilidad. Quiero recordarte que si te suscribes al canal de Kaizen Spanish en Substack, vas a recibir en tu correo electrónico gratis 20 audios descargables con 140 frases para escuchar y repetir. Así que aquí te dejo la dirección. Clave número 8. Haz las cosas que te gustan en español. Si te gustan los deportes, escucha la narración en español. Si te gusta cocinar, usa una receta en español. Si te gusta hacer rutinas de ejercicios en YouTube, elige una con un instructor que hable español. Así no sentirás que estás estudiando y estarás ejercitando tu español. Clave número 9. Configura tu teléfono y tu computadora en español. Estoy segura de que la relación más estrecha que tienes en este momento es con tu celular. Así que configura tus dispositivos electrónicos en español. Siempre tenemos una pantalla enfrente. Así que es una buena manera de exponerte al idioma y que te vayas familiarizando con el vocabulario, que te sientas más cómodo con el español. Clave número 10. Mantén un diario. Escribe lo que haces todos los días. Si todos los días son iguales en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, escribe las cosas curiosas que te sucedan. Por ejemplo, si esta mañana tu café sabía un poco raro
O si camino al trabajo viste algo curioso, escríbelo en tu diario. Escribe en tu diario todos los días. Tu español no necesita ser 100% perfecto, necesita ser familiar. Clave número 11. Aprende el vocabulario por frases. Realmente no quieres aprender palabra por palabra. Mejor apréndelo en pequeñas frases comunes. Por ejemplo, depende de ti. Una vez más. Asquerosamente rico. Este método te facilita el aprendizaje de preposiciones y de estructuras gramaticales. Además, las usamos cotidianamente. Clave número 12. Grábate a ti mismo. Quizás no te agrada escuchar tu propia voz, pero es una forma de mejorar tu español. Grábate durante un minuto hablando de lo que quieras. De ti, de una película, de un libro, de la noticia del momento, de tu fruta favorita. Habla de lo que quieras. La idea es que luego te escuches. ¿Notas algún error? ¿Qué tal está tu pronunciación? Escúchate y corrígete. Clave número 13. Resalta cosas en periódicos y revistas. Ya nadie compra medios impresos, pero tú deberías tenerlos en español. Son recursos muy baratos para tu aprendizaje. Puedes resaltar las locaciones adverbiales, el uso del subjuntivo, el nuevo vocabulario. Sé proactivo y resalta. Clave número 14. Sé consistente. Haz algo todos los días en español. No sirve de nada estudiar durante un día 5 horas y el resto de la semana olvidarte del español. Si un día estás muy estresado o cansado o realmente muy ocupado, dedícale solo 5 minutos. Sé consistente. Clave número 15. Sé paciente. Toma mucho tiempo aprender un idioma tan amplio como el español. Toma tiempo dominar el subjuntivo, todos los tiempos verbales, los géneros, las preposiciones. Todo toma tiempo y práctica, así que sé paciente. Te sentirás menos frustrado y más cómodo cuando estudias español, especialmente si lo haces solo. Y así cubrimos 15 claves para facilitar tu proceso de estudiar español cuando lo haces solo. Te tengo una última, la más importante. Disfruta del proceso. Muchos políglotas coinciden en que la manera en que han logrado aprender y dominar distintos idiomas es disfrutando del proceso de aprendizaje. Así que revisa esta lista de 15 claves nuevamente y elige cuáles son las que verdaderamente fluyen contigo, cuáles son las que vas a disfrutar. Y ahora sí, tu regalo. Entra a substack.com y en el post de este video vas a encontrar un enlace para descargar una plantilla en la que vas a poder hacer seguimiento de las distintas actividades que vas a desarrollar a lo largo de la semana para cumplir tus mini objetivos, la primera clave de este video. Ahora sí, espero que haya sido de utilidad todos estos consejos, estas recomendaciones que te he compartido. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y deja en los comentarios cuál es la clave que te parece más útil para ti. Nos vemos pronto. Chao.